En este tema vamos a ver convección libre. Entonces tenéis aquí los apartados. En primer lugar vamos a ver una introducción, vamos a ver lo que es convección libre. Posteriormente vamos a ver correlaciones. En el apartado 2, correlaciones para placas verticales. En el apartado 3, correlaciones para placas inclinadas y horizontales. En el apartado 4, correlaciones para cilindros. En el apartado 5, correlaciones para esferas. En el apartado 6, correlaciones incluidas en el software ES. Para como introducción vamos a recordar, y digo recordar porque esto ya lo comenté en clase, en lo que consiste la convección natural o también se conoce como convección libre. Así como en convección forzada el movimiento de fluido estaba causado por un agente externo, es decir, viento, un ventilador, una bomba, etcétera. En convección natural o convección libre, el movimiento de fluido se debe a fuerzas de campo que originan gradientes de densidad. Lo más común, lo que vamos a analizar en este capítulo, es que el gradiente de densidad se deba a un gradiente de temperatura y la fuerza de campo es el campo gravitacional, ¿no? Entonces, ejemplos típicos de esto pues son el calentamiento de un líquido en una olla, circulación de aire promovida por radiadores de calefacción, etcétera, ¿no? Entonces os pongo aquí, por ejemplo, si tenemos una olla, ¿vale? Si tenemos esta configuración, el fluido se calienta por la parte de abajo. Al calentarse disminuye su densidad, entonces el fluido caliente asciende en su camino hacia la parte superior, se va enfriando. Al enfriarse aumenta de nuevo la densidad y entonces vuelve a bajar, ¿no? Entonces se originan estas corrientes. En el caso de que tengamos, por ejemplo, pues un radiador, el comportamiento es similar, es decir, tenemos por ejemplo aquí el radiador colocado en esta parte, en la parte inferior, próximo al suelo. El aire próximo al radiador se calienta, disminuye su densidad y asciende. Al ascender se va enfriando, vuelve a aumentar la densidad y desciende otra vez, ¿no? Entonces aquí se está creando, veis, este vórtice debido a convección libre. Esto también lo comentamos en clase, las velocidades, bueno, por lo general, ¿no? Las velocidades obtenidas en convección libre son mucho menores que las obtenidas en convección forzada. Yo ya os comenté también en clase que a más velocidad, mayor coeficiente de transferencia de calor. Entonces, en convección libre vamos a tener coeficientes de transferencia de calor menores que en convección forzada. Vamos a poner una diapositiva del tema 1, la diapositiva 10, que os ponía valores orientativos para H, y veis que los correspondientes a convección libre son menores que los correspondientes a convección forzada y bastante menores que los correspondientes a convección con cambio de fase. En convección libre tenéis que tener mucho cuidado y mirar dónde se sitúa la fuente de calor, es decir, dónde se sitúa el foco de alta temperatura. Vamos a comparar, por ejemplo, estas dos configuraciones. En la configuración A tenemos dos placas. La placa caliente os la pongo en rojo, está situada en la parte inferior, y la placa fría está en azul, está situada en la parte superior. Entre ambas placas, imaginaos que tenemos un fluido, por ejemplo, aire. En la configuración B tenemos lo mismo, pero ponemos la placa fría abajo y la placa caliente arriba. Bueno, ¿qué está pasando aquí? En la configuración A tenemos la placa caliente en la parte inferior, entonces se van a formar corrientes, va a empezar a haber velocidad del fluido debido a esos gradientes de densidad, ¿no? El fluido más caliente disminuye su densidad, asciende, a medida que se va enfriando vuelve a aumentar la densidad y vuelve a descender, ¿no? Entonces se forma esta circulación, hay movimiento de fluido, y si hay movimiento de fluido tenemos transferencia de calor por convección. ¿Qué pasa en la configuración B? En esta configuración, bueno, pues tenemos la placa a alta temperatura en la parte superior, es decir, el aire que está en contacto con esta placa disminuye su densidad, pero ya está en la parte superior, por tanto la velocidad sería nula. Si tenemos velocidad nula, no tenemos transferencia de calor por convección. Para que haya convección tiene que haber movimiento de fluido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos
en esta configuración B? Bueno, pues tenemos únicamente transferencia de calor por conducción. Si tenemos conducción pura, la distribución de temperaturas es lineal, ¿no? Es esto que os estoy poniendo aquí. Veis que la temperatura varía linealmente a lo largo, bueno, a esto le llamé eje X, entonces la temperatura varía linealmente a lo largo del eje X. T1 sería la temperatura de la placa superior, de la placa roja, y T2 sería la temperatura de la placa inferior, de la placa azul. Bueno, pues una vez que vimos lo que es convección libre, convección natural, vamos a ver correlaciones y vamos a empezar con correlaciones para placas verticales. Antes de meternos más a fondo en correlaciones, vamos a analizar lo que le pasa al fluido que está próximo a una placa vertical cuando esta placa está a una temperatura distinta. Vamos a imaginarnos esta placa que está inmersa, pues por ejemplo, en aire, y el aire inicialmente en reposo. Bueno, el aire que está en contacto con la placa, veis que a esto le llamo eje Y, entonces para I igual a 0 el aire está a una velocidad nula. Estamos asumiendo que no hay deslizamiento. Por efecto de la convección libre empieza a haber movimiento en el aire, entonces empieza a haber una determinada velocidad que le estoy llamando U. Es decir, la velocidad, veis que empieza a aumentar, asume un valor máximo y después esa velocidad se va disminuyendo hasta U igual a 0, es decir, hasta la velocidad en la zona no perturbada. Si el aire está en reposo, en la zona no perturbada esa velocidad va a ser nula. ¿Qué le pasa a la temperatura? Bueno, pues también se forma una capa límite, en este caso capa límite térmica, entonces el fluido, el aire o lo que sea, tendrá una temperatura igual a Ts, temperatura de superficie, para I igual a 0, y esa temperatura, si la placa está más caliente que el aire, esa temperatura se va a ir reduciendo hasta alcanzar un valor igual a la temperatura de la zona no perturbada, es decir, T infinito. En este caso, en el que estamos asumiendo que la temperatura de la placa es mayor que la temperatura del fluido contiguo, el fluido tiene una velocidad ascendente. Lo vemos aquí en este perfil, ¿no? Os indico las flechitas, los vectores de velocidad hacia arriba. También puede suceder que la placa esté a una temperatura menor que la del fluido contiguo, es decir, esta figura que os indico. En este caso también se forma una capa límite hidrodinámica, una capa límite térmica, y la velocidad del fluido es descendente, ¿vale? Lo veis aquí, el fluido va hacia abajo. Si os acordáis, cuando veíamos el tema de convección forzada en flujo externo y veíamos el caso de flujo exterior a placas planas, teníamos una transición laminar turbulento. Bueno, pues aquí también vamos a tener transición entre laminar y turbulento, es decir, en el borde de ataque, por ejemplo, en este punto tendremos flujo laminar y a partir de una cierta distancia del borde de ataque el flujo va a ser turbulento. Vamos a asumir que la transición laminar turbulento ocurre aproximadamente, ¿vale? Esto puede variar, pero bueno, vamos a asumir que ocurre para números de Rayleigh de 10 elevado a 9. El número de Rayleigh viene dado por esta expresión, es el número de Grashof, sería esta expresión por el número de Prandtl. Veis que aquí tenemos un parámetro beta. Beta es una propiedad, es el coeficiente de expansión volumétrica, lo podéis calcular de esta manera. Vamos a trabajar con gases, entonces para gases que podemos asumir más o menos como gases ideales, beta es la inversa de la temperatura. Tener cuidado esta temperatura, ponerla en Kelvin, no la pongáis en grados Celsius. En cuanto a correlaciones para convección libre en placas verticales, vamos a distinguir dos casos, ¿no? Tal y como hicimos en más temas de convección. Vamos a distinguir el primero de ellos si la temperatura de la superficie permanece constante, y el segundo caso, el de la diapositiva siguiente, si el flujo de calor en la superficie permanece constante, ¿no? Entonces, en el primer caso, para temperatura de superficie constante, os doy esta correlación para el número de Nusselt, y a partir del número de Nusselt, al igual que hicimos en otros temas de convección, quitamos H. Os doy también una segunda correlación que es más precisa, ¿vale? Os lo indico
lo indica aquí, esta correlación es más precisa que la anterior, pero tiene el inconveniente de que solo la podéis aplicar cuando el flujo es laminar, es decir, cuando el número de Rayleigh es menor de 10 elevado a 9. Para ambas correlaciones, las propiedades se evalúan a la temperatura de película, supongo aquí T-film, es decir, promedio entre Ts y T infinito. En el caso de que el flujo de calor en la superficie sea constante, os lo pongo en esta línea, podéis utilizar las correlaciones para Nusselt correspondientes a placas isotermas, es decir, podéis utilizar estas dos correlaciones. ¿Qué pasa con la distribución de temperaturas? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta configuración, ¿no? Es decir, tenemos una placa sometida a un determinado flujo de calor. Bueno, pues en x igual a 0, la temperatura de la placa es T infinito y esta temperatura lógicamente va aumentando a medida que vamos avanzando a lo largo del eje X. Bueno, pues os pongo esta correlación que nos da la distribución de temperaturas a lo largo del eje X. En esta expresión veis que aparece el término T sub S, este que os marco, es la temperatura promedio de la placa. En esta gráfica sería esta línea vertical. Para calcular esta temperatura promedio se puede hacer por medio de esta integral, pero a efectos prácticos es más cómodo iterar a modo de prueba y error. Lo veremos con un ejemplo. A continuación vamos a hacer dos ejemplos. El ejemplo 1 se corresponde con este caso, es decir, con una placa isoterma a una temperatura constante, y el ejemplo 2 de la diapositiva 12 se corresponde con este último caso, cuando tenemos flujo de calor constante. Entonces, en este ejemplo 2 vamos a ver lo que quiere decir esto, iterar a modo de prueba-error. En este ejemplo nos dicen que tenemos una chimenea con una puerta de cristal. Esta sería la puerta de cristal. Nos dicen que asumamos la temperatura de esta puerta prácticamente uniforme, aunque realmente no lo sea, pero para simplificar los cálculos vamos a asumir que esta temperatura es prácticamente uniforme y se encuentra a 231 grados. La chimenea, la puerta de cristal, mide 0,7 metros, esta sería la dimensión de 0,7 metros y 1 metro en la dirección perpendicular al papel. El aire que está alrededor de la chimenea también lo vamos a asumir a una temperatura prácticamente uniforme de 23 grados. Nos dicen que inicialmente este aire está en reposo. En el apartado A nos piden calcular la transferencia de calor por convección desde el vidrio hacia el cuarto. La transferencia de calor por convección viene dada por la ley del enfriamiento de Newton, la conocemos desde el tema 1. H por A por Ts menos T infinito. Sabemos el área, 0,7 por 1, sabemos Ts, 231 y sabemos T infinito, que son 23. Necesitamos calcular H. Vamos a evaluar propiedades a la temperatura de película, es decir, promedio entre la temperatura de superficie y T infinito serían 127 grados, y con esas propiedades vamos a calcular el número de Rayleigh. Nos da 1,833 por 10 elevado a 9, nos da mayor de 10 elevado a 9, es decir, vamos a tener transición laminar turbulento en alguna región de la placa. Entonces, si tenemos temperatura de superficie constante con un número de Rayleigh mayor de 10 elevado a 9, tenemos que aplicar esta correlación. La de abajo ya os dije que solo la podéis aplicar cuando el número de Rayleigh es menor de 10 elevado a 9, ¿no? Entonces, según esta correlación, calculamos el número de Nusselt. El número de Nusselt veis que da 148,14 y a partir de ahí calculamos H, 6,95. Entonces con ese H podemos calcular el calor y veis que da 1011,6 vatios. En el apartado B nos pide calcular la transferencia de calor por radiación. Así como en temas anteriores muchas veces despreciábamos la transferencia de calor por radiación. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, convección forzada, ¿vale? Ya os comenté que la convección forzada nos aporta unos valores de H mayor que para el caso de convección libre. Entonces la transferencia de calor por convección, cuando tenemos convección forzada, en la mayoría de casos suele ser bastante mayor que la transferencia de calor por radiación. Por eso normalmente despreciamos la radiación. ¿Qué pasa en convección libre? Estos valores
valores de H, por ejemplo este 6,95, son bastante más reducidos que si tenemos convección forzada. Entonces la transferencia de calor por radiación ya no va a ser despreciable si la comparamos con la transferencia de calor por conducción. Concretamente, en este caso, si aplicamos la expresión que ya conocemos del tema 1, nos da una transferencia de calor por radiación de 2256,3 vatios. Como veis, es incluso mayor que la transferencia de calor por convección que nos daba en el apartado A. En el apartado C, lo que nos dice es esto: si el aire del cuarto, en lugar de estar en reposo, se hiciese circular de arriba abajo a una velocidad de 30 metros segundos mediante un ventilador, calcular la transferencia de calor por convección forzada del vidrio al cuarto. Es decir, ahora el aire de la habitación, el aire del recinto, no está en reposo, sino que se hace circular por un medio externo. Ya nos lo dice el enunciado, aunque no nos lo dijera explícitamente, ya veríamos que en este caso se trata de convección forzada, es decir, se trata de un caso que vimos en el tema 5. Entonces, si os acordáis de lo que hacíamos en el tema 5, lo que primero mirábamos es si vamos a tener transición laminar turbulento en alguna región de la placa. Eso se mira con el número de Reynolds, calculamos el número de Reynolds y nos da 808.625, es mayor de 500.000, por lo tanto sí que va a haber transición de laminar a turbulento en algún punto de la placa. Entonces aplicamos la correlación correspondiente, vamos a ir al tema 5, sería en la diapositiva 11, sería aplicar esta correlación. Entonces, aplicando esa correlación, nos sale un Nusselt de 978,7, a partir de ese Nusselt H 45,9 y a partir de ese H ya podemos calcular el calor que nos da 6.682,9 vatios. En este ejemplo nos dicen que tenemos una tarjeta de circuitos de 150 por 150 milímetros situada en posición vertical. Por uno de los lados está perfectamente aislada, ¿vale? Por este lado vamos a asumir que está adiabática y por el otro disipa 5 vatios uniformemente. Es decir, tenemos un flujo de calor, os lo pongo aquí, de 5 entre 0,15 por 0,15, 222 con 2 periodo, ¿no? Con 22222 vatios partido de metro cuadrado. Para simplificar los cálculos nos dicen despreciar la transferencia de calor por radiación, aunque, repito, no sería despreciable, pero bueno, vamos a despreciarlo. En el apartado A nos piden calcular la temperatura promedio de la tarjeta y en el apartado B la temperatura máxima de la tarjeta, ¿no? Vamos a volver a las diapositivas. Entonces, si tenemos una placa con flujo de calor constante, tenemos este caso, la temperatura varía de esta manera, es decir, tenemos T infinito en el inicio de la placa y esta temperatura va aumentando a lo largo de la placa. La temperatura máxima es la temperatura en X igual a L, sería esta temperatura TSL, esto es lo que nos piden en el apartado B, y la temperatura promedio sería esta línea vertical, ¿no? TS barra, que es lo que nos piden en el apartado A. La temperatura promedio la podríamos calcular utilizando esta expresión, pero en lugar de hacer esta integral, lo más cómodo, os lo pongo aquí, es iterar a modo de prueba-error, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos a hacer varias iteraciones, tanteando con diversas temperaturas promedio y vamos a ver la que más se adapta a la real, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hice una primera iteración asumiendo que TS son 50 grados. Entonces, si TS promedio son 50 grados, podemos evaluar propiedades, ¿no? Estas serían las propiedades. Calculamos el número de Rayleigh, nos da 6,233 por 10 elevado a 6, es decir, nos da un número de Rayleigh menor de 10 elevado a 9, por tanto, tenemos un flujo laminar. Si tenemos flujo laminar, nos valen las dos correlaciones, pero más precisa sería esta de abajo, ¿no? Entonces vamos a aplicar esa correlación. Tenemos un Nusselt de 26,43, ese Nusselt nos lleva un H de 4,67 y con ese H vamos a calcular el flujo de calor. El flujo de calor es H por TS menos T infinito. Nos da un flujo de calor de 107,41 con esta temperatura que asumimos. El flujo de calor que nos tiene que dar es 222,2.
lo calculamos aquí, es decir, nos da un flujo de calor menor que el que tiene que dar. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura promedio de la placa es mayor de 50 grados, de esos 50 grados que asumimos. Entonces, con esto finalizaríamos la primera iteración. Ahora vamos a hacer una segunda iteración. Si sabemos que la temperatura de superficie promedio es mayor de 50 grados, pues vamos a iterar, por ejemplo, con 60 grados. Entonces, en esta segunda iteración yo probé con 60 grados. Estas serían las propiedades, este sería el Rayleigh, el Nusselt, el H y el calor, en este caso nos da 165,3. Es decir, seguimos con un valor por debajo de 222,2. Por tanto, la temperatura promedio de la superficie también es mayor de 60 grados. Seguiríamos haciendo iteraciones, ¿vale? Las que queráis, esto depende de cada problema. Al final, la temperatura promedio de la superficie nos da sobre 69 grados. En el apartado B nos piden la temperatura máxima de la placa. La temperatura máxima, entonces sería la temperatura en X igual a L. Sabemos que la diferencia de temperaturas en cualquier X viene dada por esta expresión, entonces vamos a utilizar esta expresión para calcular la temperatura en X igual a L, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa expresión, esa temperatura resulta 75,3 grados centígrados. En el siguiente apartado vamos a ver correlaciones para placas inclinadas y horizontales. Entonces, así como en una placa vertical la dirección del flujo estaba clara, es decir, hacia arriba o hacia abajo según la placa esté fría o esté caliente, ahora vamos a tener varias configuraciones. Si tenemos, por ejemplo, vamos a ir al caso más sencillo, una placa inclinada, en el caso de que la placa esté más fría sería esta configuración. Es decir, en esta configuración la placa está más fría que el fluido contiguo. En la parte superior de la placa el fluido va hacia abajo, digamos siguiendo la dirección de este eje X, y en la parte inferior de la placa el fluido también sigue la dirección de este eje X y además se forman estos chorros que veis, estos chorros descendentes. Si la placa en lugar de estar fría, está caliente, sería esta configuración, es decir, en la parte de abajo de la placa el fluido iría avanzando a lo largo del eje X y en la parte de arriba el fluido va avanzando a lo largo del eje X y a su vez se va escapando, por decirlo vulgarmente, ¿vale? Se van escapando chorros hacia la parte superior. ¿Y qué pasa si la placa se coloca en posición horizontal? Bueno, podemos tener varios casos. Vamos a ver este primer caso, es decir, tenemos una placa fría, por la parte superior está aislada, estos puntos indican aislamiento, y por la parte inferior tenemos un fluido. El fluido contiguo a la placa se enfría, aumenta su densidad, entonces tiende a descender. Veis que estas flechas indican que el fluido tiende a descender. Si tenemos esta misma placa fría, si tenemos esta configuración y lo que hacemos es poner el aislamiento debajo, el fluido contiguo a la placa también aumenta su densidad y tiende a descender. ¿Qué pasa? Tropieza con la placa y hace este recorrido que os marcan las flechas. Si la placa está caliente, vamos a analizar, por ejemplo, esta configuración. Es decir, tenemos una placa caliente aislada por la parte superior. El fluido contiguo a la placa aumenta su temperatura, entonces disminuye su densidad y tendería a ascender. En ese camino ascendiente, ¿qué pasa? Tropieza con la placa le está molestando, entonces nos hace este recorrido que indican las flechas. Si por el contrario en una placa caliente ponemos el aislamiento en la parte inferior, ¿vale? Sería este caso, y el fluido en la parte superior, el fluido tiende a ascender por este efecto de calentamiento, de disminución de densidad, entonces lo que vemos aquí, se forman chorros de fluido que asciende libremente hacia la parte superior. Si la transferencia de calor por convección se asocia al movimiento y esta transferencia de calor es mayor cuanto mayor sea la velocidad del fluido,
cabe pensar que vamos a tener una transferencia de calor mayor, es decir, un H mayor, por ejemplo, en esta configuración en la que el fluido puede ascender libremente sin tener ningún obstáculo, que por ejemplo esta configuración en la que el fluido tiende a ascender pero tropieza con la placa, es decir, está teniendo un obstáculo, está teniendo un rozamiento que disminuye su velocidad. Respecto a correlaciones, bueno, pues si tenemos placas inclinadas para la superficie superior de una placa fría inferior de placa caliente, se pueden utilizar las expresiones para placas verticales, pero cuando pongáis el número de Rayleigh, utilizar G coseno de teta en lugar de G, ¿no? Siendo teta este ángulo de inclinación, ¿no? Entonces podemos aplicar esta correlación que os indiqué, que es aplicable para todo valor del número de Rayleigh, y podéis aplicar esta correlación que es aplicable para flujo laminar, ¿no? Es decir, cuando el número de Rayleigh con ese G coseno de teta es menor de 10 elevado a 9. Para placas horizontales, lo que vamos a hacer es trabajar con lo que se conoce como longitud característica, esto que os pongo aquí. La longitud característica se define como el área de la superficie entre el perímetro. Entonces, para superficies superiores de placas calientes o inferiores de placas frías, tenemos estas correlaciones en función del número de Rayleigh utilizando esta longitud característica. Para superficies inferiores de placas calientes o superficies superiores de placas frías, utilizaremos esta correlación aplicable para este rango del número de Reynolds, del número de Rayleigh, perdón, entre 10 elevado a 5 y 10 elevado a 10. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo donde nos dicen que tenemos una placa de 0,6 por 0,6 metros. Esta placa nos dicen que se mantiene a una temperatura uniforme, una temperatura constante de 90 grados y está en un ambiente con aire a 30 grados. En el apartado A nos piden determinar la transferencia de calor por radiación y en los apartados B, C, D y E nos piden determinar la transferencia de calor por convección para diferentes orientaciones de la placa. Para hacer el apartado A utilizamos la expresión que ya conocemos del tema 1 para transferencia de calor por radiación, nos daría una transferencia de calor por radiación de 182,4 vatios. En el apartado B nos dicen que la placa se sitúa en posición vertical. Entonces, para resolverlo, sería calcular el número de Rayleigh, nos da un valor de 7,66 por 10 elevado a 8, es decir, es menor de 10 elevado a 9. Tenemos flujo laminar, entonces valen las dos correlaciones que os di, valdrían estas dos correlaciones, pero es más precisa, como ya os comenté, la de abajo, ¿no? Entonces, según esta correlación, el número de Nusselt 86,37, H 4,041 y a partir de ahí obtenemos el calor que da 87,29 vatios. En el apartado C nos dicen que la placa se coloca en posición inclinada a 20 grados respecto a la vertical. Bueno, entendemos que vamos a calcular superficie inferior de placa caliente porque si no, no tendríamos correlación. Entonces, si tenemos una placa inclinada, nos valen las correlaciones que utilizamos para placa vertical, pero al indicar el número de Rayleigh, en vez de poner G, ponemos G coseno de teta, ¿no? Entonces, el número de Rayleigh poniendo G coseno de teta nos queda 7,2 por 10 elevado a 8, es menor de 10 elevado a 9, por tanto tenemos flujo laminar. Entonces podemos utilizar esta correlación que es más precisa, ¿no? Según esta correlación nos da un Nusselt de 85,05, con ello tenemos un H de 3,979 y eso nos lleva a un calor de 85,95. El calor en este apartado nos da un poco menor que en el apartado B. ¿Por qué? Bueno, vamos a volver a las diapositivas. Yo sí tengo una placa que está vertical, vamos a ir a esta placa, el fluido puede ascender libremente y lógicamente tiene un rozamiento con la placa. Si la placa la inclino, digamos que está molestando más al fluido a lo largo de su avance. Cuanto más inclino la placa, más está molestando al fluido en su camino ascendente, ¿no? Entonces, por eso nos está dando una transferencia de calor, un H menor y con ello una transferencia de calor menor en el apartado C que en el apartado B.
En el apartado D nos dicen que la placa se encuentra en posición horizontal con el aislamiento hacia abajo. Entonces, para resolver este apartado, vamos a volver a las diapositivas. Tenemos que calcular la longitud característica, ¿no? Entonces, la longitud característica viene dada por esta expresión. Resulta una longitud característica de 0,15 metros. El Rayleigh relativo a esa longitud característica es 1,197 por 10 elevado a 7, ¿no? Por tanto, si volvemos a las diapositivas, la correlación que tenemos que utilizar sería esta que os pongo aquí, ¿no? El Nusselt es igual a 0,15 por el Rayleigh elevado a un tercio. Entonces, el número de Nusselt resulta 34,31. Para ese número de Nusselt resulta un H de 6,422 y un calor de 138,7 vatios. Este calor es sensiblemente superior al calor que obtuvimos en el apartado C y al calor que obtuvimos en el apartado B por la propia configuración, ¿no? Si tenemos esta configuración, el fluido tiende a ascender y no hay nada que le esté molestando, no le está molestando a la placa en su camino ascendente, ¿no? Entonces es lógico que nos dé esta H mayor y con ello esa transferencia de calor mayor. En el apartado E nos dicen que la placa se sitúa en posición horizontal pero con el aislamiento hacia arriba, ¿no? Es decir, vamos a tener esta configuración. Entonces, si tenemos esta configuración, el fluido va a tender a ascender por ese efecto de variación de densidad, pero en su camino ascendente veis que está tropezando con la placa, ¿no? Entonces vais a ver que el H que nos va a dar en este apartado va a ser menor que el H que nos dio en los otros apartados. Para calcular esa H nos vamos a la diapositiva 16. Entonces tenemos el mismo Rayleigh que en el apartado anterior. El Rayleigh era 1,197 por 10 elevado a 7, ¿vale? Entonces podemos aplicar esta correlación, estamos en el rango de aplicación. Entonces, según esa correlación, el número de Nusselt 15,88, H 2,978 y el calor 64,2, ¿no? Entonces, como veis, el calor considerablemente menor que en el resto de apartados. En el siguiente apartado vamos a ver correlaciones para cilindros. Si tenemos cilindros verticales, se pueden utilizar las correlaciones que vimos para placas verticales si se cumple la siguiente condición, es decir, el diámetro entre la longitud tiene que ser mayor o igual que 35 partido por el número de Grashof elevado a un cuarto. Cuando utilicéis Nusselt y Rayleigh, estas expresiones ponerlas relativas al diámetro. Si tenemos un cilindro en posición horizontal, utilizamos esta correlación. Esta correlación es válida para números de Rayleigh menores de 10 elevado a 12. Si el número de Rayleigh os da mayor de 10 elevado a 12, esta correlación ya empezaría a tener un error considerable. En este ejemplo nos dicen que tenemos una tubería horizontal, es decir, tenemos un cilindro horizontal. Nos dicen que la superficie de este cilindro la podemos asumir prácticamente uniforme, 165 grados, y está en un ambiente de aire a 23. Nos piden calcular la pérdida de calor de la tubería por unidad de longitud, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es esto, el cilindro a 165 grados y pierde calor por radiación y por convección. El calor que pierde por convección está claro, viene dado por esta expresión, tenemos todos los datos, y el calor que pierde por radiación sería H pi d por Ts menos T infinito. Tenemos todos los datos menos H, entonces vamos a calcular H. Tenemos un cilindro horizontal. Entonces, la correlación que acabamos de ver es la que tenemos que aplicar. Es decir, tenemos que aplicar esta correlación y tenemos que verificar si efectivamente el número de Rayleigh es menor de 10 elevado a 12. El número de Rayleigh resulta 5,39 por 10 elevado a 6. Menor de 10 elevado a 12, entonces podemos utilizar la correlación con garantías de que no cometemos un error considerable. Entonces, según esa correlación, el número de Nusselt resulta 23,58 y nos lleva a un H de 7,194. Entonces, por tanto, sustituyendo en la expresión
que ponemos al principio, nos quedaría una transferencia de calor por convección de 320,8 y una transferencia de calor por radiación de 440,8, lo cual suma un calor total de 761,6 vatios partido de metro. En el siguiente apartado vamos a ver el caso de esferas, entonces únicamente os voy a dar esta correlación aplicable cuando el Rayleigh es menor de 10 elevado a 11 y el Prandtl mayor o igual que 0,7. Este problema nos dicen que analicemos una bombilla incandescente, ¿no? Una bombilla de las antiguas. Sabéis que estas bombillas hace años que se prohibieron debido a su bajo rendimiento, ¿no? Entonces en este problema vamos a verificar con números que efectivamente tienen un rendimiento bajísimo. Entonces nos dicen que esta bombilla es de 100 vatios, nos dicen que medimos la temperatura superficial, por ejemplo con un termómetro de infrarrojos apuntamos, medimos la temperatura y nos da 180 grados. Para simplificar los cálculos vamos a asumir que esta bombilla es esférica con un diámetro de 10 centímetros. Nos dicen que la emisividad de la superficie es de 0,85 y se encuentra en un ambiente de aire a 20 grados. Nos piden determinar el porcentaje de energía que se pierde en forma de calor. Es decir, la energía total que absorbe la bombilla es de 100 vatios. De esos 100 vatios, parte se van a emplear en producir luz y parte se van a emplear en disipar calor, ¿no? Entonces vamos a calcular el calor disipado, lógicamente nos tiene que dar menor de 100 vatios y esa es la energía que se va a perder. Entonces el calor disipado es el calor disipado por radiación más el calor disipado por convección, ¿no? Respecto a radiación no tenemos problema, tenemos todos estos datos y respecto a convección necesitamos calcular H. Entonces, para calcular H, calculamos el Rayleigh, nos da 5,643 por 10 elevado a 6, entra en el rango de aplicación de la correlación, el número de Prandtl también lo cumplimos, entonces según la correlación nos da un Nusselt de 22,76, un H de 7,041 y con ello ya podemos calcular la transferencia de calor por convección. Entonces volvemos a esta expresión y nos resulta una transferencia de calor por radiación de 52,57 vatios y una transferencia de calor por convección de 35,37. Entonces, como veis, el calor total que se pierde es de 87,94 vatios. Si la bombilla es de 100 vatios, de esos 100 vatios, 87,94 se pierden en forma de calor y el restante emplean en producir luz. Entonces, como veis, el rendimiento efectivamente nos da muy reducido. Y finalmente, para acabar el tema, bueno, comentaros que más correlaciones las podéis encontrar en bibliografía, en internet. En el software ES vais a la parte de Convection, Free Convection y también podéis encontrar correlaciones para diferentes geometrías.